La millonaria humilló al padre viudo cada día, hasta que lo besó y todo cambió. Cada mañana, el edificio parecía alinearse con las reglas de Elise Whitmore: brillo de mármol, reflectores que acentuaban la geometría, tacones que marcaban el compás. Sus palabras entraban en la sala como un golpe seco: medidas, expectativas, resultados. Y cada mañana, Noah Carter entraba en ese mismo ritmo con la calma de quien sabe que su presencia no exige permiso. Una mochila modesta, una camisa sin arrugas, la mano pequeña de una niña que se aferraba a su dedo como si ese gesto encendiera su día. Chloe tenía 7 años, una trenza que siempre terminaba desarmándose y una carpeta llena de dibujos que representaban un mundo al que prefería dar color antes que explicaciones. En su dibujo más reciente había una figura con una corona, dibujada con lápices de colores. Era una princesa, decía, pero la corona parecía más una promesa. Noah la llevó con la discreción de quien sabe que su hija es un tesoro y que el entorno puede romperlo en pedazos. No había nadie que le hubiese enseñado al ingeniero a pedir permiso para existir entre ejecutivos. Había aprendido a hacerlo con paciencia y con trabajo, una línea de código a la vez, una solución que funcionaba cuando todo fallaba. Elise lo veía con esa mirada de criterio afilado que no distingue entre la persona y la función. Para ella, la empresa era una máquina que debía operar sin fricción. Había llegado allí por méritos, por noches de sobras, por decisiones que costaron amistades. Había construido un castillo con cristal y acero, y cada grieta significaba vulnerabilidad. Noah, con su mochila y su hija, representaba algo que interrumpía esa perfecta geometría: necesidad, ruido, humanidad. A ella le costaba respirar en presencia de lo que no podía controlar. La humillación no siempre era con un golpe directo. A veces era un comentario seco que caía en el hueco de la sala de reuniones. Otras, una corrección pública sobre tiempos de entrega que dejaba al descubierto una suposición. Noah era lento, descuidado, distraído por su vida personal. Los murmullos que llenaban la oficina sugerían lo mismo, y el susurro de los colegas iba al mismo tiempo que los tacones de Elise. Noah, sin alzar la voz, se limitaba a responder con datos, con instrucciones precisas, con el tipo de lenguaje que no da lugar a chismes. El parche se aplicó a las 13:12, reinicio a las 13:18, latencia estabilizada. Su voz era medida, su defensa era su trabajo. Chloe, curiosa como son los niños, notaba más de lo que parecería. Cuando su dibujo cuidadosamente doblado se escapó de la carpeta y quedó pegado a la solapa, Elise lo vio como una interrupción improvisada, y su gesto fue invisible para quienes no buscaban maldad. Apartó el papel con la misma indiferencia con la que alguien quita una mancha. No fue un gesto teatral, fue administrativo. Para ella la ternura era un lujo que la historia le había enseñado a evitar. Para Noah, ese gesto fue una pequeña puñalada que no supo traducir en reproche, porque cada palabra que esparciera en defensa de su hija podía convertirse en una nueva razón para que la miraran mal. Protegió la sonrisa de Chloe con otra sonrisa más contenida y siguió. Al mediodía, junto a la cafetera, ocurría una escena que se repetía y que pocas veces llamaba la atención de los que miraban desde arriba. Noah esperaba su turno. Chloe comía un cupcake que ella misma había escogido en la tienda de la esquina. Y en un momento en que el ruido de la oficina era una marea, Elise se acercó a la zona como quien pasa por un lugar que no necesita pertenecer. Hubo un segundo heredado de fuerzas opuestas: la coraza de la líder y la espontaneidad de la niña. Chloe, sin protocolo, estiró el dibujo hacia Elise como quien ofrece una ofrenda sin miedo. La mano de Elise, que tomaba decisiones que podían hacer caer o alzar empresas, rozó el papel y no miró el rostro de la niña. Los ojos de Chloe buscaron la aprobación que no llegó, y Noah sintió como si todos los ruidos del edificio se hubieran acumulado dentro de su pecho. Pero no todo era silencio hostil. Había quienes en la empresa veían a Noah con respeto, por lo que él conseguía cada vez que el software dejaba de fallar. Lo valoraban por la precisión con la que revertía una crisis. Cuando los servidores, caprichosos, mostraban signos de agotamiento, él era el que daba con la tecla justa. Su capacidad técnica era palpable, y su familia, en el escenario de la oficina, no le restaba mérito profesional. Si algo, mostraba resistencia. Aún así, los estigmas pesan. Victor Hammond, inversor con la mirada siempre puesta en balances y en narrativas de poder, hacía comentarios que en tono directo o insinuado añadían leña a la percepción colectiva.
Un padre que lleva a la hija al trabajo no se organiza bien, decía en reuniones que olían a café caro y a decisiones calculadas. Por la tarde, tras otra sesión en la que Elise corrigió con fría precisión la propuesta de un equipo, la billetera de Noah decidió romperse en la sala de descanso. Un pequeño acto doméstico, insignificante por sí mismo, se transformó en símbolo. La billetera, cosida a mano años atrás por alguien que ya no estaba, se partió y los billetes, las tarjetas dobladas y una vieja foto de la familia se dispersaron sobre la mesa. Chloe recogió los trozos con manos torpes, preocupada por el llanto del objeto más que por el significado detrás. Noah, sin alaracas, empezó a colocar todo en orden. Su rostro se endureció por un momento, como si la memoria de aquello que había perdido volviera a hacerse presente en un objeto cotidiano. En la mirada de Noah cruzó una línea invisible, la dignidad de un hombre viudo que había construido su vida a base de mantenimiento y pequeñas victorias, frente a la indiferencia de quien mide valor en etiquetas. Él respiró, metió la mano en la mochila y sacó un hilo y una aguja que guardaba por si acaso, porque la vida de quien cría a un hijo enseña a prever lo imprevisible. Las pequeñas fracturas, el dibujo ignorado, la billetera rota, la corrección ante el equipo, se empezaron a acumular como una grava silenciosa bajo los pasos de Elise. No era que ella disfrutara humillar, era que procesaba el mundo con la lógica del control. Si controlaba el entorno, no sería traicionada otra vez. Había pasado por una grieta que la dejó escéptica. En su pasado, hubo una relación con alguien que traicionó su confianza en el momento menos esperado. James, el nombre que aparecía en el fondo de sus recuerdos, representaba una traición que le había enseñado a erigir muros. No justificaba su frialdad, pero sí la explicaba. Decenas de decisiones en salas de juntas que fueron en realidad intentos de reconstrucción posterior. Un día cualquiera, cuando la oficina vibraba con el rumor de una actualización programada y con platos de comida que nadie terminaba, ocurrió algo que desordenó esa constelación de actitudes. Fue un lunes por la noche, cuando los monitores empezaron a parpadear con una luz fría, anunciando que el sistema central había colapsado. Un fallo en cascada. Uno de los servidores que almacenaba los datos transitó de vida a alarma. Los procesos que sostenían varias aplicaciones dejaron de responder y la pantalla de control se llenó de mensajes en rojo. Era el tipo de crisis que medía perfiles, gestores que delegaban, ingenieros que actuaban. El equipo de operaciones hizo lo que pudo, pero la complejidad pedía manos que conocieran los laberintos internos del sistema.
Noah fue convocado con la urgencia de quien conoce al único que puede reparar la máquina. Llegó con Chloe, que esa noche no tenía con quién quedarse. La solución de emergencia fue traerla consigo porque en la empresa había, por costumbre, no por política, espacios de tolerancia si la situación lo exigía. Chloe se sentó en una esquina con su libreta, coloreando, como si la noche fuera apenas una excusa para su creatividad. En la sala de servidores, el aire tenía un olor metálico, parecido a un estómago de máquina despierta. Las luces LED dibujaban franjas azules sobre los racks. El silencio técnico era denso, poblado por el zumbido que se siente en el pecho cuando los motores están en carga. Noah y el pequeño grupo de técnicos se movían con precisión, reinicios secuenciales, comprobación de logs, harina y agua del diagnóstico digital. Elise llegó envuelta en una capa que no permitía leer sus emociones. No era habitual que la CEO bajara a la sala técnica sin un propósito protocolar, pero esa noche la caída de sistemas arrastró a todos hacia lo esencial. Ella no era experta en matrices ni en reemplazo de nodos, pero sabía que sin restauración, la reputación y la caja podían sufrir daños irreparables. La oficina se parecía a una nave de emergencia. Trabajaron hasta altas horas. Hubo una camaradería forzada por la presión, manos que pasaban cables, un sándwich improvisado que alguien acertó a traer, un termo de café que mantenía despierto al que no podía permitirse volver a casa. Noah estuvo en el centro de esa tormenta. Lo veía calibrar parámetros como si su pulso midiera la red. Hablaba con los técnicos en tonos que mezclaban claridad y urgencia. En medio del ruido electrónico, su voz fue la ancla. Elise, de espaldas a los racks, observaba sin que nadie lo notara. La fatiga se le insinuaba en los ojos, pero su postura se mantenía impoluta. En su pecho se encendía una contradicción nueva. Había orgullos que no se podía permitir, pero también una sensación extraña de alivio al ver que alguien resolvía lo que ella no podía resolver sola. El primer gesto que cambió algo sucedió sin fanfarria. A mitad de la madrugada, cuando no anotó en la tablet un error que requería acceder a un archivo en un servidor remoto, se inclinó y al incorporarse sintió el frío del suelo y un dolor punzante en la espalda baja. Había llevado el peso de noches largas antes. La tensión acumulada se manifestó en un espasmo. La respiración se le cortó y un gruñido escapó sin intención. Sin pensarlo, Elise se acercó, con la coordinación de quien observa un cuerpo exhausto y ofrece ayuda a medida. No dijo, ¿qué hiciste?, ni, esto es porque tienes familia. Simplemente tomó el termo de café que alguien dejó y un sándwich envuelto en papel de aluminio y se lo acercó. No lo hizo como gesto paternalista, no lo hizo con ironía, lo hizo como quien devuelve algo que había gritado en soledad, humanidad. Noah la miró por un segundo como si la inesperada oferta fuera de otro planeta. Aceptó la comida con esa mezcla de orgullo y necesidad que demuestran las personas que han aprendido a resolver sus propias emergencias. Chloe, a su lado, ofreció el dibujo de la princesa con la corona a modo de pago por la atención. Elise lo tomó, no por la imagen en sí, sino porque la niña esperaba. Fue una aceptación mecánica al principio, luego una observación detenida. En el trazo de aquella corona había una candidez que desorganizó algo en su interior. No era la corona lo que la conmovió, sino la certeza de que alguien veía el mundo de otra forma, sencillamente, sin cálculo. En las horas que siguieron, mientras el equipo rearmaba el sistema, se produjeron varios intercambios que parecían pequeños en el minuto, pero gigantes al revisarlos después. Noah explicó un procedimiento con paciencia, sin ceder terreno en su experticia. Elise escuchó, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que la explicación fuera suficiente sin añadir correcciones. En un momento, Derek, cuyo rol mezclaba intenciones y envidia, hizo una broma que buscó desacreditar a Noah ante la jefatura, pero Noah respondió con precisión técnica y un dato que cerró la discusión. Elise se cruzó de brazos y por un segundo se le vio defender a quien acababa de ser objeto del chiste. Una media sonrisa, un asentimiento mínimo. No fue una ovación, pero sí una señal. El amanecer encontró a la sala con restos de comida en la mesa, la piel de las manos tiznada por cables, ojos que intentaban vencer el sueño con café. Chloe dormía apoyada en una caja de repuesto, su respiración acompasada. Noah la cubrió con una chaqueta que había traído por si acaso. Ese gesto simple decía más que cualquier discurso. Elise cerró por un instante los ojos y recordó una mañana en la que una traición la había dejado sin aliento. La imagen de James negociando con otra, la sensación de ser un número en una ecuación que eras incapaz de resolver. No quería repetir esa vulnerabilidad. Aún así, la escena de la niña dormida, el hombre que la cuidaba, la máquina que se levantaba gracias a su trabajo profesional, crearon una imagen que quebró algo en su costra.
No fue una conmoción instantánea ni una epifanía cinematográfica. Fue una serie de pequeñas grietas que se abrieron y que comenzaron a dejar entrar luz. Cuando registró la billetera de Noah en su mano, vio la costura remendada, el hilo que alguien había pasado con paciencia. Pensó en su propio mundo, en los trajes a medida y en las habitaciones vacías que habitaba por la noche. Había construido pisos para vivir, y ahora miraba un suelo con tarjetas y recortes. En su pecho una pregunta sin forma se empezó a mover. ¿Hasta qué punto su humanidad había sido sacrificada en el altar del éxito? De regreso al día laboral, la oficina parecía haber cambiado de clima, aunque nadie admitiera palabras. Los murmullos que antes eran cuchillos se transformaron en algo más tibio, miradas que invitaban a la comprensión, o al menos a la sorpresa. Victor Hammond ya no hablaba en tono festivo sobre índices. Sus cifras permanecían allí, pero la tensión había adquirido nuevos matices. Había quienes, como Kurt, no cambiaron de actitud y aparecieron con chistes con filo, pero incluso sus comentarios recibieron respuestas menos sueltas. Noah continuó mostrando su competencia, presentó una solución para mejorar la redundancia de la base de datos y evitó que otro episodio similar volviera a ocurrir en un ciclo de tiempo inmediato. Sus explicaciones fueron claras y su liderazgo técnico reconocido por el equipo. No era un héroe, ni pretendía serlo. Era un padre que sabía arreglar problemas. La rutina volvió a sus carriles, pero el ritmo había variado. Hubo pequeños descubrimientos públicos. Elise comió una magdalena que Chloe había dejado sin terminar, y al notar cómo la niña se sonrojó, le sonrió con esa rareza que parecía nueva. Ella no tomó el gesto como debilidad, lo tomó como un experimento. ¿Qué pasa si hago esto? Si doy un poco de espacio en mi esfera perfectamente medida. Por otro lado, Noah empezó a sentirse menos invisible en ocasiones. La gente dejó de verlo solo como el padre que traía a su hija y empezó a reconocer la voz que en la sala de operaciones decía lo que había que hacer. Sin embargo, la dinámica no se transformó en un camino recto hacia la armonía. Las viejas reglas estaban presentes, y además, el directorio no tardó en notar las consecuencias simbólicas de aquello que ocurriera en los márgenes de la empresa. La dirección se construye con narrativas cuidadas, y cada imagen en el lobby o en la cubierta de la revista contaba. Víctor, con su habilidad para leer riesgos reputacionales, empezó a atar hilos. Un aseo que baja a la sala de servidores, una niña que duerme en cajas, un ingeniero que es elogiado públicamente. Para él, la suma de esos detalles era un riesgo a evaluar con números. No era maldad pura, era cálculo, pero el cálculo a veces necesita mascullar moralidades que otros ven como crueldad. A medida que las semanas pasaban, la repetición de los pequeños gestos fue erosionando la costumbre de abismo. Chloe plantaba en el corazón de Elise preguntas sin palabras. ¿Por qué no pedir cariño? Parecían insinuar sus dibujos. Noah, por su parte, se movía con una combinación de prudencia y ternura, sabiendo que cualquier paso en falso podía costar no solo una mirada, sino una carrera. Mientras tanto, en los pasillos, un nuevo microrrelato se instaló. El ingeniero que arregla servidores y cuida a su hija, la CEO que no sonríe y que tiene un semblante de acero con grietas apenas perceptibles. Las cámaras no contaban todo. Lo significativo residía en los silencios entre una reunión y otra, en los momentos en que un gesto minúsculo hacía temblar un castillo. Una tarde, después de una presentación en la que Elise dejó claro que priorizaría la integridad operativa sobre atajos, la situación tomó otra textura. En el hall central, Chloe perdió su cupcake y comenzó a llorar con la furia contenida que solo un niño tiene cuando una cosa que le pertenece se destruye. Noah, agotado por la semana, se agachó y limpió con una servilleta las migas, tratando de transformar el desastre en juego. Elise observó desde la distancia. En un impulso que la sorprendió, se acercó y, sin dramatismo, puso su cartera sobre la mesa y pidió otra magdalena en la cafetería. Fue un gesto pequeño, que no requería aplauso, pero que el mundo leía como extraordinario. Chloe levantó la mirada, sorprendida de que la mujer de los tacones hubiera intervenido. Noah sonrió con una mezcla de alivio y sorpresa. No hubo palabras grandilocuentes, solo la sensación de que los muros podían ser permeables. Los días siguientes trajeron tensión en otros frentes. El board demandó una revisión del reparto de responsabilidades.
y se creó en voz baja la sensación de que los perfiles personales podían pesar en decisiones corporativas. Víctor comenzó a susurrar sobre percepciones y conflictos de interés, y algunos miembros del consejo se mostraron inquietos. Elise, que había trabajado para que cada decisión fuera técnicamente inatacable, sintió que su vida privada se volvía un elemento evaluable. Aún así, cuando en una reunión tensa alguien sugirió que la presencia de Chloe era un riesgo, Noah intervino no con emoción, sino con hechos. Presentó datos sobre la mejora de tiempos de respuesta durante los últimos trimestres, explicó la implementación de parches y la eficiencia del equipo. No pedía favores, pedía que la evaluación fuera justa. Hubo un momento, en la cafetería, en el que Elise repitió sin querer un gesto que en otro tiempo hubiera sido una condena. Se inclinó para recoger algo que Chloe había dejado caer, y en ese gesto su mano rozó la de Noah. Fue un roce breve, accidental, y sin embargo, la electricidad del contacto quedó suspendida en el aire. Nadie habló de ello. El mundo corporativo sigue reglas que se aplican con disciplina. Pero en la suspensión de ese roce había un reconocimiento tácito, que entre ellos existía una posibilidad que no era una transacción. No era culpa ni privilegio, solo una posibilidad. Esa noche, antes de salir, Noah colocó el dibujo de Chloe en su cartera remendada, como si quisiera proteger aquello que le importaba de forma íntima. Elise, al revisar su agenda, notó la caligrafía infantil y la imagen de la corona. Se sorprendió a sí misma imaginando a la niña, dentro de años, preguntando por las decisiones de su madre, por sus prioridades. La pregunta que hizo vibrar dentro de su pecho no tenía respuesta fácil. ¿Qué tipo de líder quería ser cuando su vida personal se encontrara con su responsabilidad? La historia que se tejía no era de golpes ni de transformación instantánea. Era más bien una acumulación de momentos, de manos que se ofrecían, de frases que se detenían a mitad de camino, de ojos que reconocían esfuerzo. En el centro de esa red estaba Noah, cuya dignidad se mantenía pese a la humillación cotidiana. Estaba Elise, cuyo control empezaba a acusar fisuras. Y estaba Chloe, cuya inocencia tenía la fuerza silenciosa de una palanca. En el balcón del edificio, la ciudad por debajo empezaba a encender pequeñas luces como constelaciones domésticas. Esa noche, después de la reparación, Noah salió con Chloe envuelta en su chaqueta y una carpeta de dibujos en la mano. Elise lo vio desde la ventana, y por un instante pensó en la palabra que evitaba: familia. No era la idea romántica e impecable que las películas dibujan, sino una familia hecha de decisiones imperfectas, de convicciones y de trabajo diario. La posibilidad de lo que podía devenir esparcía una mezcla de miedo y curiosidad que la inquietó. El aire de la madrugada llevaba consigo la promesa de algo distinto, pero no una solución mágica. Había vetas de resistencias internas, interrogantes sobre ética profesional y las miradas de quienes vigilan la reputación. Todo eso se mezclaba en una textura que no permitía respuestas fáciles. Y en medio de esa complejidad, la imagen de la princesa coronada en el dibujo de Chloe brilló con una claridad que ninguno de ellos podría ignorar. La corona no era símbolo de poder, sino de pertenencia. Cuando la noche terminó y los primeros trenes empezaron a llenarse, algunos regresaron a sus casas con la sensación de haber hecho lo correcto. Otros volvieron con la inquietud de lo que vendría. Noah llevó a su hija a casa, con la chaqueta en los hombros y la cartera reparada en el bolsillo. Elise volvió a su departamento, a una cocina donde una taza de té iba enfriándose en silencio. El edificio continuó su pulso, pero algo había cambiado en sus engranajes. Las piezas que antes encajaban sin preguntas, ahora comenzaban a admitir huecos. Si te atraen historias de transformación y segundas oportunidades, quédate un momento más y acompáñanos a descubrir cómo lo cotidiano puede convertirse en el lugar donde la dignidad se reivindica. Las semanas siguientes continuaron con la lenta cadencia de un otoño que se niega a precipitarse. Hubo pequeñas victorias técnicas que Noah celebró con su equipo y gestos privados que Elise revisó en su interior con una mezcla de sorpresa y precaución. La cámara de la recepción captó un jueves por la tarde, un instante que se volvió rumor. Chloe entregando un cupcake a Elise y la ejecutiva aceptándolo con un gesto que no era teatral. En el office se comentaba, entre café y corrección, cómo lo humano, a veces, se exagera en las anécdotas. Víctor aprovechó para recordarle al consejo que la gobernanza corporativa debía mantenerse por encima de cualquier narrativa íntima. Sus advertencias tenían cierto fundamento. El mundo se sostiene con reglas que a veces protegen.
La tensión, sin embargo, no estaba solo en el exterior. Por dentro, Elise se debatía entre mantener su estructura y permitirse grietas. Había voces que la empujaban hacia la frialdad de siempre, otras que la empujaban hacia una apertura que aún no comprendía del todo. Recordaba a su padre, sentado en una terraza con una taza de café, diciéndole que el poder sin afecto era una casa vacía. No quería ser suave por debilidad, quería ser humana por decisión. Esa distinción era vital para ella. En su oficina un día, Noah llegó con la cartera remendada y con una propuesta: optimizar un proceso que consumía recursos y que, si se implementaba, liberaría tiempo para el equipo. Argumentó con cifras, con casos de uso y con una lógica de quien conoce las entrañas del sistema. Elise, que había aprendido a distinguir entre ruido y señal, aprobó el plan. No fue un regalo, fue mérito. La aprobación pública, en la junta, fue un reconocimiento que el equipo celebró en silencio. Cuando Noah lo supo, su cuerpo pareció relajarse. No había buscado la aprobación por su relación con su hija, la había buscado porque su trabajo era lo que lo definía, además de ser padre. Aún así, los temores no desaparecieron. Víctor y otros miembros del board empezaron a trazar estrategias para mantener la narrativa de la empresa limpia. Los cálculos hacían ver la relación emergente como un factor a mitigar. La presión del mundo exterior empujaba a Elise hacia una decisión: priorizar la percepción o la integridad. Ella sabía que cualquier elección tendría consecuencias no triviales, y sabía también que en el centro de esa decisión estaban las personas que, sin actuar de manera espectacular, habían cambiado la textura de sus días. La tensión se acumuló hasta que un incidente menor lo desordenó todo. En la sala principal, durante una presentación, una cámara de prensa captó una imagen: Elise y Noah junto a Chloe, compartiendo un momento de risa breve. La imagen se viralizó internamente como un chasquido, y el rumor llegó al board como algo que requería atención. Víctor lo vio como un indicador y empezó a hablar con quienes podían mover piezas. No era una campaña, era una gestión de riesgos. Las consecuencias potenciales se discutieron con la misma frialdad con la que antes se medían márgenes de ganancia. En la oficina, los murmullos volvieron, pero ahora con matices distintos. Algunos mostraban curiosidad, otros incomodidad. Noah notó que sus logros técnicos ya no podían eliminar la sombra que rodeaba a su vida privada. Elise, por su parte, se encontró con un dilema que le exigía coherencia. Si la defendía, ¿estarían acusándola de favoritismo? Si no lo hacía, estaría traicionando algo que aún no comprendía del todo. La historia se volvía espesa, y el tablero de decisiones mostraba casillas difíciles. En una de esas noches, cuando la ciudad parecía sostener la respiración, Chloe durmió en la mesa del comedor mientras Noah y Elise revisaban un informe. La niña dejó su dibujo de la princesa con la corona encima de la carpeta y por un instante ambos se miraron sin palabras. Fue un momento pequeño, íntimo, que no pedía absolución ni promesa, solo reconocimiento mutuo. Sus miradas, cargadas de tensiones, parecían pedir permiso para intentar algo nuevo en medio de reglas antiguas. El silencio, en ese instante, fue más revelador que cualquier discurso. Había aún mucho por decidir. Había juntas por delante, decisiones difíciles, y la posibilidad de que esos ecos de esa cercanía fueran usados en contra de quien menos podía defenderse. Pero también había gestos que habían abierto puertas. El sándwich que Elise ofreció en la sala de servidores, la cartera remendada que Noah Never dejó de cuidar, el dibujo que Chloe regalaba como si la vida fuera un lugar para compartir. La historia avanzaba con paso lento, como si cada personaje midiera la temperatura del aire antes de seguir. Al llegar el amanecer, cuando la ciudad se estiró en luces, Noah cerró la puerta de su apartamento con suavidad. Chloe ya estaba despierta y le mostró un nuevo dibujo. Esta vez toda la familia, un hombre, una mujer, una niña, junto a un perro de circo. La figura femenina llevaba una corona. Noah la miró, notó el trazo firme, y por un momento imaginó un futuro donde la corona no sería símbolo de poder o control, sino de pertenencia y de cuidado compartido. La posibilidad le pareció tan real como la taza de té que se enfriaba en la mesa del departamento de Elise, y sin embargo quedaba tanto por recorrer. La noche que siguió a la resolución técnica se inclinaba hacia un punto de quiebre. Un correo interno, una mirada en la mesa del board, una sugerencia de Víctor. Todo se alineó para que la discusión sobre liderazgo y prudencia volviera a la palestra. Nadie aún había tomado una decisión definitiva.
Los personajes continuaban moviéndose en un tablero que pedía tanto lógica como corazón. Entretanto, Chloe seguía dibujando coronas y princesas como si el mundo siguiera, a pesar de todo, necesitándolas. Cuando la historia parecía acomodarse en su propio latido, un momento de tensión emergió. Un archivo, una reunión, una voz que pedía definiciones. El edificio que tantas mañanas había ecuado la frialdad de Elise empezaba a coger otro ritmo, más humano, más incierto. Las piezas estaban en su sitio, pero la siguiente jugada dependería de una decisión íntima que aún no se había hablado. La escena culminó en un trayecto de ascensor. Noah, con Chloe dormida en sus brazos, subía mientras Elise bajaba. Por un segundo sus miradas se cruzaron, como dos trenes que pasan en paralelo. En la pausa de la cabina, el silencio dejó espacio a preguntas que ninguno pronunció en voz alta. Afuera, la ciudad respiraba, y dentro del ascensor, la posibilidad de un giro mayor aguardaba, con la promesa de transformar lo que hasta entonces había sido humillación en otra cosa que aún no sabían nombrar. El ascensor dejó que sus respiraciones se cruzaran un segundo más antes de abrir sus puertas a un pasillo iluminado por lámparas que proyectaban franjas doradas sobre la alfombra. Noah, con Chloe aún adormilada en sus brazos, miró a Elise por un instante que contenía más preguntas que respuestas. Ella bajó la vista, como si el brillo reflejado en el mármol pudiera ocultar algo que no quería reconocer en voz alta. No hubo palabras que pusieran orden en ese pequeño limbo. El silencio fue, una vez más, quien habló por ellos. Esa noche, después de dejar a su hija en casa de la vecina Mrs. Patterson, la única persona en el edificio que parecía aceptar sin aspavientos a una niña a altas horas, Noah volvió a la oficina. La excusa fue un informe que quería dejar cerrado. La verdad fue la necesidad de conversar fuera de miradas ajenas. Elise también volvió. Su departamento la esperaba con el eco de sus pasos, pero había algo en su respiración que la empujaba a no hacerlo esperar sola. Subieron, de nuevo hasta la azotea. El viento en la terraza tenía la aspereza de quien ha visto demasiadas noches, y aún así sigue en pie. La ciudad a sus pies se extendía en manchas de luz y sonido, un latido orgánico que poco tenía que ver con las lógicas de mercado que gobernaban el día. Elise apoyó las manos en la baranda y miró las calles. Noah la observó con la contención de quien no quiere invadir, pero tampoco quedarse sin entender. Chloe no estaba. Allí, en esa hora, la conversación ya no podía contener a una niña. «No sé cómo empezar», dijo Elise, sin alzar la voz tanto como para que el viento lo dispersara. «No quiero que esto parezca un recurso dramático, Noah, pero hay cosas que debo decir y no quiero que sigan creciendo con suposiciones». Noah inclinó la cabeza, dejando espacio para que hablara. En su rostro había, envuelto en la fatiga, un respeto que no necesitaba palabras. «Cuando era más joven», continuó ella, «creí que controlando todo, dominando las narrativas, nadie podría herirme otra vez. Me enseñaron que las grietas cuestan caro. Me enseñé a cerrar la puerta antes de que entrara cualquier intromisión. No empecé siendo cruel. Aprendí la dureza como protección». Se quedó un instante en silencio. La ciudad parecía sostener su aliento, como si esperara la confesión que ella no quería evadir. «Hubo una vez en la que confié en alguien que me vendió un mundo distinto al que vivíamos», dijo con la voz quebrada, modulando cada palabra para que no sonara excusa. «James no fue solo una traición profesional, fue una herida que me obligó a poner muros. Creí que si mantenía todo en su lugar, no volvería a caer. Y he usado ese control como escudo. Pero ver a Chloe y ver cómo actúas me ha hecho preguntas que no supe formular antes». Noah no ofreció consuelo inmediato ni sermones. Simplemente la escuchó con una atención que la desnuda sin humillarla. Cuando ella terminó, su mirada fue directa, sin juicios. «Eso explica muchas cosas», dijo él con calma. «Y también te muestra humana. Nadie que no haya sufrido como tú ha levantado fortificaciones así. Pero lo que no entiendo es por qué crees que la gente merece que tú los reduzcas para sentirte más segura». Elise tragó en seco. La metáfora del castillo ya no la abrigaba. Empezaba a asfixiarla. «Porque pensé que si no mostraba debilidad,
Nadie podría tomar ventaja, admitió. Y en un mundo como este, donde cada imagen se mide con lupa, me pareció la forma correcta de sobrevivir. Noah se apoyó en la baranda, mirando las manos vacías que habían arreglado tantas máquinas. La supervivencia no tiene por qué matar la dignidad de otros, contestó. Tú sabes arreglar cosas, Elise. Sabes construir sistemas que resisten. Pero aquí no estamos hablando de códigos, estamos hablando de personas. Y la dignidad no es un privilegio, es una base. Hubo un momento en que ambos se quedaron en el borde de algo que no era solo confesión. Era la posibilidad de reconocerse como seres con pasado, no solo como roles. Ella lo miró con una honestidad que la asustó. La idea de bajar la guardia, de mostrarse imperfecta sin que aquello significara rendición, de ser capaz de pedir perdón y de aprender. Quiero intentar cambiar, dijo finalmente. No por una escena, no para una imagen corporativa, de verdad. Pero no sé cómo hacerlo sin traicionar lo que también soy. Una mujer que encontró en la disciplina su modo de avanzar. Noah la miró con la suavidad de quien conoce el compás de las pequeñas cosas. Empieza por dejar que te vean equivocarte y repararlo, propuso. Empieza por admitir cuando algo hiere. Y no lo hagas desde la culpa, sino desde la responsabilidad. Yo puedo entender que construiste defensas. No tengo por qué celebrar que lastimaste. Puedo, en cambio, acompañarte en lo que venga. No hubo promesas solemnes. En la azotea, la noche que podría haber sido cíclica, se volvió un punto de inflexión cuando Elise incluyó en sus palabras la voluntad de someterse a algo más grande que su orgullo, la búsqueda de coherencia entre sus valores y sus actos. Decidió, allí mismo, que no quería que su historia fuese leída como la de una mujer que se escondía tras el poder para justificar la crueldad. Quería aprender. Bajaron juntos. La salida a la entrada del edificio fue como la escena en la que varios mundos se encuentran. Empleados que regresaban a sus autos, un guardia que barría el vestíbulo, el brillo tenaz del mármol que ya no resultaba tan hostil. Chloe, por suerte, había estado con Mrs. Patterson y había vuelto a la oficina. Esa mañana había dejado su dibujo sobre la mesa de recepción, una corona recortada con pegamento y lápices que la niña no dejó de usar. Cuando Chloe vio a Elise en el lobby, corrió con la espontaneidad de quien confía en aquel gesto ajeno a reglas. «Mira», dijo Chloe, mostrando el dibujo con la seriedad de quien entrega un tesoro. «Es para ti». Elise se agachó. No lo hizo por cálculo, ni por cálculo de imagen. Lo hizo sin pensar. Tomó el papel, miró los trazos y sonrió. Fue una sonrisa que surgió desde un lugar discreto y raro. Había por fin una apertura. El beso que vino después no fue planificado, ni teatral. Fue la respuesta a una tensión larga de miradas y palabras guardadas. Elise, todavía con las manos manchadas de tinta por el pegamento del dibujo de Chloe, ofreció sus labios con una disposición que no buscaba pose ni ventaja. Noah la tomó con calma, con el respeto que vale más que cualquier impulso. Fue un beso contenido, con la ternura de quien se reconoce compañero. Chloe, conteniendo la respiración, como hacen los niños ante un acto sagrado, sonrió y aplaudió con una inocencia que disolvió cualquier pensamiento oscuro en la sala. La escena quedó ahí, suspendida. La CEO besando a un ingeniero en el lobby de su propia empresa. La niña testigo levantando su dibujo como estandarte. Fue, a ojos del edificio, una fisura. Para algunos, el capítulo donde las normas se tambaleaban. Para otros, el instante en que la humanidad volvió a la superficie. Las cámaras internas registraron el gesto, no con la malicia de quien busca condenar, sino con la persistencia de la imagen que se propaga con la rapidez de la red. En cuestión de horas, lo que fue un momento íntimo se convirtió en un asunto de reputación. Víctor Hammond lo vio enseguida con la frialdad de quien interpreta todo en códigos de riesgo. Para él, ese beso no era una cuestión de afecto, era una amenaza a la narrativa que sostenía la estabilidad financiera. Reunió al consejo con celeridad. No lo hizo por enfado, sino por cálculo. Si la percepción pública dudaba, los inversores tejerían teorías y la empresa perdería valor. Sus argumentos fueron claros, y en su voz no hubo gritos, solo la precisión de datos que alimentan decisiones. La convocatoria se volvió el escenario de la tensión entre lo humano y lo institucional. Algunos miembros del board, más tiesos en su lealtad a la estética del poder, exigían medidas.
Otros, más pragmáticos o quizá más cansados de soluciones que solo pretendían pulir la apariencia, pedían un análisis sosegado. Víctor propuso que Elise se apartara temporalmente mientras se investigaba si existía favoritismo o conflicto de interés. Sugirió que cualquier relación con un empleado directo suponía, al menos en apariencia, un riesgo para la gobernanza. Elise asistió a la reunión con la compostura que le quedaba, pero con algo nuevo, la transparencia. No buscó esquivar nada. Se sentó frente a ellos y en vez de cubrir lo ocurrido con protocolos y cascadas de palabras, habló con la claridad de quien ha decidido rendir cuentas a su propia conciencia primero. «No voy a pedir que me disculpen por un beso», dijo, «eso pertenecerá a mi vida privada. Pero sí voy a asumir la responsabilidad pública de lo que eso significa para la empresa. Lo primero, Noah Carter no ocupará un puesto que dependa de mi decisión. Sus responsabilidades y su posición serán evaluadas con criterios técnicos y por comités que no involucren mi firma directa en los asuntos que lo afecten. Lo segundo, propongo la creación de un protocolo de transparencias para relaciones dentro de la empresa, para que nadie pueda acusarnos de amiguismo. Y lo tercero, no voy a permitir que mi vida personal se convierta en excusa para golpear a quien siempre ha hecho su trabajo con integridad». Sus palabras no fueron pirotecnia retórica, fueron medidas. Ella ofreció, en público, limitar su propio poder para evitar la sombra de favoritismo. Algunos la miraron con sorpresa, otros con respeto dolido. Víctor no había esperado ese movimiento. Su estrategia había previsto el silencio o la defensa corporativa, no la autolimitación de la líder. Esa decisión cambió el ángulo de la discusión. Ya no se trataba solo de imagen, sino de ética aplicada. Víctor, por su parte, deslizó su advertencia con pragmatismo. La percepción del mercado podía ser despiadada, y la seguridad de los accionistas era su bandera legítima. Expuso su caso con cifras y con escenarios. Otros miembros del board intervinieron. Hubo quienes hablaron de precedentes, quienes recordaron políticas internas, y quienes, con sinceridad, manifestaron incomodidad por haber sido sorprendidos por la noticia. Kurt, siempre proclive a comentarios cortantes, intentó hacer gala de distancia, pero su voz tembló cuando reconoció la necesidad de no sacrificar a personas por la torpeza de la prensa interna. La votación se acercó, lenta, tensa. No fue un golpe de teatro, fue una sucesión de manos que se alzaban con criterio y con miedo. Antes de que el resultado se anunciara, Elise pidió la palabra una vez más, pero esta vez no para justificarse, sino para ofrecer una garantía. Sometería sus decisiones futuras a un comité de ética y transparencia que incluiría voces externas. Lo que ofrecía no era una resignación al escrutinio, sino una invitación a construir, además de limpiar, un procedimiento que, si aprobaba, podía convertirse en ejemplo de gobernanza responsable. Cuando las manos se contaron, el resultado fue estrecho. La mayoría decidió mantenerla en su posición, con la condición, aceptada por Elise sin aspavientos, de implementar los mecanismos de supervisión propuestos y de asegurar que ninguna decisión que afectara directamente a Noah saliera de su despacho sin revisión independiente. Víctor aceptó, por orgullo o por cálculo, la derrota momentánea. Su figura no desapareció, pero quedó marcada por una advertencia. Los límites no se negocian con la misma ligereza que los números. En la planta baja, tras la votación, la reacción en la empresa fue diversa. Algunos miraban a Elise con nuevos ojos, una líder que no se escondía detrás del poder, sino que ponía ese mismo poder a prueba. Otros, más escépticos, esperaban ver los resultados antes de cambiar el tono. Noah volvió a su rutina con la serenidad de quien ha pasado por una prueba pública y ha salido a flote no por favores, sino por hechos. La aprobación de su trabajo, la implementación de mejoras que había propuesto, y el reconocimiento técnico que recibió en la página interna de la empresa moderaron los rumores. No le ofrecieron un ascenso por el beso, le dieron por fin la visibilidad por su expertise y no por su vida privada. En los días que siguieron, la tensión en la oficina se fue transformando en un tejido social diferente. Las bromas cortantes y las insinuaciones comenzaron a perder la fuerza frente a la evidencia de que la empresa no iba a sacrificar su integridad por un rumor sensacionalista. Elise, por su parte, no se acomodó en la complacencia. Implementó las medidas que había prometido, convocó al comité y participó en discusiones que antes habría delegado sin mirar atrás.
fue un proceso de aprendizaje público, demostrar que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una oportunidad para ajustar prácticas. No fue un arreglo perfecto. Hubo fricciones, hubo quienes esperaban que todo se resolviera con una simple declaración y se encontraron con trabajo real. Víctor siguió siendo una figura contundente, no desapareció, pero su influencia encontró más contrapesos y se volvió menos omnipotente. Derek y Kurt conservaron sus arranques de escepticismo, pero también tuvieron que admitir que la productividad no decayó y que de hecho algunos equipos mostraron mayor cohesión. La empresa, medida por números y por clima, resistió más que lo que los pronósticos de riesgo habían previsto. La reparación personal siguió su curso con la misma paciencia que habían mostrado los personajes desde el inicio. Elise pidió perdón en privado a Noah por los momentos de humillación que había causado. No lo hizo con teatralidad, sino con palabras claras y con acciones que cambiaron la cotidianidad. Sustituyó comentarios secos por preguntas sinceras, permitió que el equipo expresara y aceptó correcciones sin defensas automáticas. Noah, por su parte, siguió siendo el ingeniero que resolvía lo complejo, pero ahora lo hacía con una visibilidad que le devolvía respeto. No se dejó llevar por la complacencia y mantuvo límites claros. Su trabajo seguiría hablando por sí mismo. Después de esas semanas tensas, llegó una tarde en la que las noticias del board parecían lejanas. Elise invitó formalmente a Noah y a Chloe a cenar en su departamento. No lo hizo con la solemnidad de quien procura un escándalo, sino con la discreción de quien quería simplemente comer juntos sin cámaras. La cena fue sencilla, platos comprados en una panadería de la esquina que Elise admitió disfrutar en soledad, pero que, esa noche, supo mejor al compartirlos. Chloe, con la confianza de quien ha sido aceptada, se mostró sin protocolos. Entre risas medidas y conversaciones que no hablaban de trabajo, hubo un silencio que decía más, la posibilidad real de formar algo sin prisas ni promesas grandilocuentes. El regalo que cerró la velada, y que simbolizó la nueva trama, apareció al día siguiente en el parque. Elise, con una bolsa discreta, se reunió con Noah y Chloe en la mañana templada. Había decidido no hacer de su vida privada un espectáculo. Quería demostrar con gestos que la dignidad de la familia no se compra ni se exhibe, se construye. Le devolvió a Noah la billetera remendada, pero no como el objeto que reflejaba pobreza o pena. La cambió por una cartera de cuero, sencilla, con un compartimiento donde colocó el dibujo de Chloe plastificado. En la tarjeta interior, en lugar de un logo, había una nota escrita a mano. Por lo que mantienes a salvo, con respeto. No fue un regalo ostentoso ni un intercambio de poder, fue un reconocimiento personal. Chloe pegó el dibujo en la tapa de la cartera como quien sella un pacto. Noah, con la voz un poco ahogada por la emoción contenida, la abrazó y miró a Elise con gratitud que no era sumisión, era reconocimiento. En la tarde del parque, con sus risas mezcladas, caminaron sin prisa. Elise se quitó los tacones en un momento y caminó descalza sobre la hierba, gesto que parecía traducir su decisión de no priorizar la apariencia por encima de la vida. La coraza que algún día la había protegido ya no le servía como única armadura. Prefería ahora la honestidad. El tiempo siguiente mostró que el cambio no era mágico ni absoluto. Hubo días de tensión, ajustes, conversaciones difíciles donde la paciencia volvió a ponerse a prueba. Pero la secuencia que antes se repetía con la crueldad de lo inmutable, ahora daba lugar a diálogos. Noah pedía respeto por su trabajo, Elise pedía espacio para aprender, Chloe exigía libertad para seguir dibujando coronas. En la oficina, algunas relaciones se recomponían con entrevistas sinceras y con políticas nuevas que definían límites claros. El equipo, al ver que la líder asumía su responsabilidad, mostró una respuesta que no fue inmediata, pero sí real. Hubo menos susurros y más consultas directas. Una tarde, ya con las medidas internas rodando y con la tensión del board mitigada por los resultados, Elise y Noah se encontraron en el lobby. Chloe corría delante de ellos, liviana, con una corona de papel pegada a la cabeza. Al pasar por la recepción, un empleado que antes solía lanzar comentarios fríos les dedicó una sonrisa sin aspavientos. No era una señal de reconciliación total, pero sí de que las cosas podían cambiar. Elise tomó la mano de Noah sin hacer un gesto teatral. Era un apoyo, no una exención de responsabilidad.
Sus manos se entrelazaron con naturalidad y fueron, para la cámara de la recepción y para quienes miraban, la imagen de una decisión humana que no pretende ser la respuesta a todos los problemas, sino el inicio de uno que merece trabajo. La imagen final que cerró la serie de tensiones fue simple: los tres en un banco del parque, Chloe entre ellos, riendo mientras compartían un helado que se derretía rápido bajo el sol. A su alrededor el mundo seguía su curso. Vecinos que paseaban perros, oficinas que cerraban la jornada y la ciudad que no se detenía por un beso ni por una votación en un boardroom. Y sin embargo, para quienes vivían esa escena, había algo distinto: la dignidad que florece cuando las personas deciden poner la humanidad por delante de la apariencia. No hubo epílogo triunfal, porque la vida no concede sellos de resuelto con facilidad. Lo que sí hubo fue una transformación práctica, políticas que protegían la transparencia, una CEO que aceptó límites para preservar la justicia, un ingeniero cuyo trabajo volvió a hablar por sí mismo, y una niña que seguía dibujando coronas sin darse cuenta del efecto que esas imágenes tendrían en los adultos a su alrededor. La humillación diaria que alguna vez marcó la rutina no fue reivindicada ni olvidada, fue enfrentada, reconocida y corregida en la medida de lo posible. El beso fue el punto donde la dinámica cambió de modo visible, pero lo que realmente transformó la relación y el liderazgo fue la sumatoria de decisiones posteriores: confesiones, límites, reparaciones y la voluntad de sostener coherencia. Cuando el sol se ocultó detrás de los edificios y el parque se llenó de sombras largas, Elise dejó que Chloe se subiera a su regazo y notó, por primera vez en mucho tiempo, que no tenía miedo a mirar el futuro. No porque todo estuviera perfecto, sino porque había elegido la integridad como guía. Sostener esa elección requeriría trabajo diario, encuentros difíciles y la capacidad de admitir errores. Pero la escena que quedó en la memoria, la niña con su dibujo y los adultos que se miraban sin máscaras, representaba algo más sólido que una noticia, un modo de liderazgo que aprendía a no aplastar para sostener. ¿Crees que el amor puede transformar el liderazgo? Cuéntanos abajo.